Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presenta Retruco. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a nuestro programa Retruco. El día de hoy conversaremos de este feriado que seguramente usted se ha preguntado el por qué ha traído algunas confusiones en algunos calendarios marcados como un día lunes, para otros como un día martes. El próximo feriado sí es un 27 de junio, donde es Pedro y Pablo, se celebra. Y en esta oportunidad, ¿por qué es feriado? ¿Por qué es tan importante conocer que no solamente sea una fecha de descanso, sea una fecha significativa para poder tener un poco de reposo en el hogar, sino saber que hay hechos e historia y también significado en algunos calendarios y en especial en los feriados que conlleva este día? ¿Qué es lo que significa este 21 de junio? Bueno, le voy a contar que la ley 21.357 declara feriado el día del solsticio, que es el día más largo de invierno de cada año, Día Nacional de los Pueblos Indígenas. Cuando hoy en día estamos hablando de los pueblos indígenas y llevamos esta conversación a hablar de relevar la importancia de los pueblos indígenas, es sumamente importante también conocer un poco de historia, saber el por qué es feriado, el saber el que es sumamente importante. Esta fecha es la más importante del año para quienes pertenecen a algunos de los 10 pueblos indígenas de Chile. Así es como en todo el territorio se celebra en algunos tiempos ancestrales, hace muchos años, pero en esta oportunidad, hoy en día, tienen ya su fecha, su calendario, y también para quienes no pertenecemos a algún pueblo indígena, saber el significado, el por qué nace hace 2 años, ya que se está celebrando o que se conmemora más que una celebración, y respetar claramente a nuestros pueblos indígenas. Vamos a hablar con nuestro invitado que está a más de 8.000 kilómetros de distancia, prácticamente 11 horas nos separan de su ubicación a esta hora. Estamos con Mario Isidro Moreno, historiador, escritor, investigador y claramente uno de los nuestros. Ha sido un placer poder estar con usted, don Mario. Yo sé que está en México, se encuentra, y que hoy día vamos a hablar del Día Nacional de los Pueblos Indígenas, vamos a hablar de la historia, de las investigaciones que usted ha recopilado con los años, de su libro incluso, que es lo que lo lleva hoy en día a estar en México, y agradecido de poder estar en contacto a pesar de los miles de kilómetros. Cuando hablamos que la conexión, el internet hace posible, esto es bueno, esto es lo que hace posible, pues estar conectados a través de un enter. ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Paola. Mira, es una gran satisfacción, primero que me hayan elegido de alguna manera para hablar de este tema tan interesante y tan en boga, que está no tan solo en Chile en este momento, sino a través del mundo entero, los pueblos originarios. Y bueno, y en esta celebración que hoy día nosotros conmemoramos por este feriado, que se celebra por segundo año prácticamente, el Día de los Pueblos Indígenas. Nosotros, como tú decías bien, desde el árido norte hasta nuestra zona de Magallanes, ¿cuántos pueblos originarios están en este momento habitando esta nación tan larga, esta larga y angosta faja de tierra, como decía un historiador por ahí? Una satisfacción muy grande y un saludo muy especial desde este país que nos ha acogido, especialmente a los magallánicos. Claro. Sabemos de que este intercambio cultural que estamos teniendo con México ha dado muy buenos frutos, porque ya son varias las delegaciones que han ido a Presallanes, han venido embajadas culturales acá a México. Yo le agradezco primero a la doctora Gloria González Castro, que es la que me acogió en este hogar, donde prácticamente determino cuáles son las actividades que voy a realizar, y también, por supuesto, Fanny Fernández González, una sobrinita que me está
colaborando con esta situación de las comunicaciones que a esta altura de la vida ya uno no lo maneja muy bien. Así que a tu disposición, Paola. Muchas gracias, don Mario. Nos encanta poder conversar. Ya hemos conversado en cuántos programas ya hemos llevado conversación, y no solamente en este medio. Siempre cuando hablamos de hitos y de hechos y de conmemoraciones, automáticamente cuando hablamos de la historia y la investigación se nos viene Mario Isidro Moreno, poder que acepten nuestra invitación y poder así ir desglosando y conociendo. Creo que el conocer, el decir no lo sé, no es malo. Hoy en día lo primero que hacemos cuando tenemos un nuevo año, miramos qué feriados hay de por medio, porque ya sea para un mayor descanso, ya sea porque a lo mejor estamos ligados a alguna fecha o a alguna celebración en conjunta que está marcada en el calendario. Entonces es importante reconocer que es por segunda vez en la historia en Chile que se celebra, que se conmemora este Día Nacional de los Pueblos Indígenas. Recordemos que no es irrenunciable. Y la ley 21.357, que tuvo una larga tramitación en el año 2021. Don Mario, usted a través de la investigación que ha llevado a cabo en conjunto con los escritos, era una fecha que efectivamente necesitábamos tener en el calendario, relevar parte de la historia de lo que son los pueblos indígenas, porque acá hablan de todos los pueblos indígenas a lo largo y extenso de nuestro país y angosto. Era necesario efectivamente esta fecha mantenerla, y que a todo esto, don Mario, yo no sé en el calendario de su casa, pero trajo bastantes confusiones, porque para algunos salía el día 21, para algunos salía el día 20, hoy, o sea, haber citado, claro, del lunes 20 al día martes 21 como hoy. Entonces, para algunos era bastante confuso incluso saber si es que cuál de los dos días era feriado. Sí, yo creo que la importancia que tiene que este día haya sido declarado día feriado, llevándolo de alguna manera a nuestra región, es tan importante como que el día 21 de septiembre, por ejemplo, se determine como día feriado para Magallanes por el hecho de que ese día se toma posesión de esas tierras y por algo habitamos en estas tierras. De otra forma, no estaría Chile en condiciones de decir estas tierras son nuestras. Es tan importante esta fecha de determinar el día 21 de junio, el Día de los Pueblos Indígenas. Sabemos de que muchos pueblos originarios fueron los que poblaron nuestro país a lo ancho y a lo largo, y ellos fueron entonces los que determinaron ciertas fechas de un calendario que no nos pertenece a nosotros, quizá como chilenos, porque ellos celebran el Año Nuevo, prácticamente, el nuevo ciclo, el sol prácticamente comienza una renovación. Las características de esta fecha para los pueblos originarios es muy importante. Fíjate tú, Paola, de que se ha declarado, por ejemplo, para los pueblos en general, en agosto, el Día de los Pueblos Indígenas del Mundo, el Día de los Pueblos Indígenas del Mundo, pero también bajo los mismos conceptos. El 23 de diciembre de 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas determinó que en cada 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, toda vez que en el mundo existen más de 8.000 grupos distintos de indígenas ubicados en unos 90 países que aproximadamente hablan unas 7.000 lenguas. Y fíjate tú de que acá justamente mi secretaria, por así decirlo, mi sobrina, me ha entregado un antecedente que en el territorio mexicano habitan
68 pueblos indígenas, cada uno hablante de una lengua originaria propia, las cuales se organizan en 11 familias lingüísticas y se derivan en 364 variantes dialécticas, y ellos conservan esto. Eso es bueno como ejemplo para nosotros. Exacto. Porque no basta solamente decir yo soy descendiente o yo soy ¿cuánto se llama? Originario de un pueblo determinado de Chile, sino que hay que conservar la lengua, hay que conservar la cultura, y por eso entonces de alguna manera se está solicitando de que esto sea de alguna manera ley en nuestro país. Así es. En México, la constitución política, otro detalle que me ha dado Fanny, la constitución política de los Estados Unidos mexicanos reconoce en su artículo 2 que la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización. Y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, y parte de ella. Eso es importante. Eso es lo que nosotros tenemos que también determinar para nuestros pueblos de todo el país, desde el norte, como decía, hasta nuestra zona de Magallanes. Sí. Don Mario, cuando uno ve México, también México es un país muy tradicional. Conserva sus costumbres, sus raíces, sus colores, su cultura. Son muy ricos en esto. ¿En qué quiere decir? Que tienen, como usted hablaba, que son 68 pueblos originarios o 68 pueblos indígenas, de ser defensores de esto. ¿En qué quiere decir? A ver, de que hoy en día se conserva el baile, se conserva la danza, se conserva la lengua, siempre se rescata. Yo lo digo que lo veo desde afuera, quienes a lo mejor hemos ido y hemos tenido la oportunidad de ser turistas de ahí, o haber visto a través de hoy en día, lo podemos ver a través de YouTube, a través de un video, de una plataforma. Pero quiero ahora trasladarme acá, a Magallanes. ¿Cómo hoy nosotros como magallánicos, cómo se hizo esta tierra cuando uno comienza, y especialmente cuando está en el colegio, comienza a hablar de la historia de los pueblos indígenas originarios del extremo sur de Chile, de cómo hoy en día ellos sobrevivían en este extremo sur cuando los fríos y las heladas y las nieves eran totalmente más extremas de lo que hoy en día en esta generación hemos podido vivir, y con la escasez de recursos naturales, incluso de alimentación. Vámonos a Magallanes. ¿Cuántos pueblos originarios, para poder llevarlo después a la actualidad, que hoy en día está marcado en este calendario? Creo que todos en alguna oportunidad hemos dicho, no, si sabemos cuáles son, pero creo que siempre es bueno repasar un poco de historia. ¿Cuáles son los pueblos originarios de Magallanes? Ahí al parecer perdí un poco de contacto. Lo que pasa es que tenemos que no en el calendario, sino que en el mapa de la región austral, tanto en la parte de las islas como también en la parte continental, cuáles eran las áreas de dispersión de todos y cada uno de estos grupos que habitaron justamente nuestra zona y que habitan todavía nuestra zona. Sabemos, de acuerdo a la historia, las teorías que se manejan, que tienen desde en la época del invierno, cuando ya viene la época del invierno, retornan hacia el norte. Bueno, eso sucedía con estos pámpidos que se transforman de alguna manera en los tehuelches o aoniquen, o también los selknam u onas. Estos grupos que venían cazando, que se dirigían cazando hacia el sur, se encuentran en un momento dado con que unos grupos que habían pasado
hacia la Tierra del Fuego, que en ese momento estaba a iniciar, se rompe este glaciar y quedan entonces aislados unos grupos que forman los Selknam u Onas. Ya. Y los que quedan en la parte continental se transforman en los Aoniken o Tehuelche. Las costumbres y tradiciones de estos dos pueblos son muy... su vocabulario, parte de sus costumbres, parte de su estatura, muy similar. Entonces tenemos de que los tehuelches, uno de los grupos originarios, eran los que iban, me tengo que situar ahora que estoy acá en México hacia el sur, los que iban desde la parte argentina de Río Negro, por ahí, hacia el estrecho de Magallanes, eran los Aoniken o tehuelches. Luego saltamos hacia la isla Tierra del Fuego y encontramos entonces a los Selknam u Onas, que son los que poblaron en la totalidad de la isla, salvo un grupo pequeño que vivía en el extremo de esta isla, que eran los Haush. Fueron los primeros prácticamente en extinguirse, pero también se fusionaron un poco con el resto de los Selknam. Atravesando el canal de Beagle más hacia el sur, están todas esas islas a partir de la isla grande de Navarino, pero también estaba la isla Hoste, más al sur, hasta las Wollaston. Estaban las áreas de dispersión de los canoeros, que eran los yaganes o yamana, como también los denominaban. Entonces tenemos este otro grupo de canoeros, y si regresamos hacia el norte, vamos a ir a los canales occidentales, donde se dispersaban los Cauescar o también Alacalufe, como mal los llamaban. Toda esa área de los canales occidentales era recorrida por estos grupos de canoeros que eran justamente los Cauescan, que incluso se dirigían muy hacia el sur y tenían de alguna manera alguna relación con los yaganes, que también eran canoeros, pero los alrededores de Punta Arenas, por el lado, por ejemplo, de Fuerte Bulnes, cuando nosotros vamos hacia el Faro San Isidro, todos esos sectores eran recorridos por los Cauescan. Claro. La parte del seno Skyrim, el seno Otway, mucha gente recuerda a estos antiguos canoeros que poblaban esos sectores. Entonces tenemos 4 grandes pueblos: los Aoniken o tehuelches, los Selknam u Onas, los Cauescar o Alacalufes, y finalmente los yaganes o yamana, como estábamos hablando de este pueblo que habitaba justamente en el sector del canal de Beagle, y el pequeño grupo que ya habíamos hablado de los Haush. Esos eran nuestros pueblos originarios de la Patagonia. El magallánico en la región, a ver, porque siempre hoy en día cuando vemos los souvenirs, cuando vemos lugares, cuando destacamos platos, locales comerciales, nombres siempre dan interés en tener algún vínculo con estos pueblos originarios, a tener un realce, a estar vinculados. Hoy en día los vemos cuando existen diferentes sectores cuando vienen somos una región turística, por ende también vende a través de la historia sus pueblos originarios. Pero se lo voy a preguntar a usted bajo la investigación, la mirada como investigador y escritor. ¿Realmente conocemos la historia de nuestros pueblos originarios, quienes somos residentes de Magallanes? Desde el preescolar, que hay jardines que se llaman así, hay jardines que tratan de mantener la lengua, incluso en uno en particular, tengo entendido, no lo recuerdo ahora, no lo podría citar con nombre, pero hoy en día existe realmente un rescate. Hoy en día, por ejemplo, cuando usted me habló de México, claramente ellos son unos tremendos exponentes del rescate cultural indígena que tienen en su música, en su gastronomía, en su danza, en su folclore, en su vestimenta, en sus colores, en sus pueblos en general, hasta incluso en la gente.
¿Cómo hoy en día el magallánico? Nos falta saber un poco más, realmente resaltamos, conocemos, pero a veces uno dice, bueno, no lo sabía y como no lo sé o no me lo han inculcado en el tiempo, también es bastante difícil poder a lo mejor respetar, conocer la historia. ¿Cómo hoy en día nosotros citamos y estamos hoy en día relacionados con los pueblos originarios sin tener que serlo necesariamente, sin tener un vínculo, ya sea desde el lado familiar, desde el original, de la descendencia, de ser descendiente o de pueblo originario? ¿Cómo hoy en día se sitúa un chileno en Magallanes con esta historia? ¿Cómo lo ve usted, don Mario? Fíjate tú de que yo lo primero que diría una frase que debe ser aplicada en Magallanes: la caridad debe empezar por casa. Nosotros en la parte escolar, en la parte estudiantil, damos como tarea a los estudiantes de leer mucha literatura, a lo mejor mundial, pero tenemos que enfocar esta literatura para poder conocer nuestra región en la parte regional, de autores regionales, autores donde a través de la lectura de las novelas o de los estudios que se hacen respecto de la zona, puedan enseñarnos costumbres, enseñarnos tradiciones, esa lectura tan importante que tiene que tener el magallánico en general para conocer su zona, porque a veces cuando viajamos fuera de nuestra región nos preguntan tantas cosas de nuestra tierra y no sabemos cómo responder. Uno de mis libros fue enfocado justamente a ese tipo de enseñanza, lo que todo magallánico debe saber, lo que todo magallánico debe saber, y eso realmente es importante, es importante. Dejamos de lado, salvo algunos investigadores extranjeros especialmente, que fueron a la Patagonia a investigar respecto a los pueblos originarios y publicaron los libros. Ahí está Martín Gusinde, de Agostini, entre otros, que hicieron una investigación muy profunda respecto a la tradición y costumbres de estos pueblos, pero resulta que nosotros los chilenos, los que habitamos esos lugares, no nos preocupamos de alguna manera de conocer en profundidad las costumbres y tradiciones de los pueblos para poder aplicarlas también a nosotros. Yo creo que hay algunas situaciones, algunas cosas que hemos heredado de los campesinos que de alguna forma convivieron con estos pueblos originarios. Vamos a ir, por ejemplo, a la zona de la Tierra del Fuego. ¿Ya? Sabemos de que los Selknam usaban para el frío los quillangos, las capas de guanaco. Bueno, el campesino empezó a fabricar también, a aprender cómo fabricar estas capas de guanaco, y sabemos de que muchas casas, incluso de nuestros abuelos a veces, tenían una capa de guanaco como cubrecama, porque eran muy abrigadoras. Claro. Ellos aprendieron a hacer eso, una manufactura de esa naturaleza para ocuparla con nosotros. Ya por lo menos ahí hay una cultura que le damos. En la parte continental podemos ver que de los tehuelches heredamos el uso de la boleadora. Muchos campesinos de la zona de Magallanes, incluso de la parte argentina, de la Patagonia, utilizan esta herramienta de trabajo que es la boleadora para poder retener a las cabalgaduras que van tratando de retenerlas para poder montarlas, o bien la cacería al guanaco, la cacería en ñandú, y eso se hizo mediante este tipo de herramientas, la boleadora, que se usó de varios tipos: la ñanducera, la potrera, que es la más grande, etc. Y también recuerdo dentro de la medicina popular o de los alimentos que se
heredaron de los tehuelches, está, por ejemplo, un plato que se llama el avestruz a la piedra. Es una receta que heredaron, como digo, de los tehuelches, los campesinos, y cuando se podía por lo menos cazar, después estaba prohibido cazar en ñandú, cuando se podía cazar, simplemente cazaban un polluelo, que son los más tiernos, lo abrían, le sacaban el interior, mientras tanto calentaban algunas piedras como para un curanto, y esas piedras tomadas entonces con mucho cuidado las ponían en el interior del ave, y luego con las plumas mayores costureaban esa abertura que le habían hecho, y el avestruz se cocinaba al vapor desde dentro hacia afuera, y la pluma mayor y la pluma menor se chamuscaba en una fogata, y es entonces el ñandú a la piedra, uno de los tantos alimentos que heredamos de esa cultura aoniquen o tehuelche en cuanto a la parte tradicional de las comidas. Don Mario, vamos a seguir, nos vamos a ir a una pausa comercial y a la vuelta le voy a seguir preguntando al respecto para también conocer, que a lo mejor no tenemos directamente relación con algún pueblo originario, sí saber, conocer algunas costumbres, llevarlas y situarlas en un calendario donde el día de hoy nos deja un feriado, pero el por qué, el cómo sabemos, y también un tema tan relevante cuando hoy en día se dice que hay una deuda con el pueblo indígena en nuestro país. Bueno, lo primero que tenemos que conocer es cómo nacen, quiénes fueron, la historia, para poder también hablar con respeto y darle la relevancia que hoy en día lo necesitan. Vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Nobelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Nobelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Ya estamos de regreso el día de hoy hablando de este día feriado, el por qué se sitúa y se marca rojo en nuestro calendario y hace que usted a lo mejor tenga un descanso o que tenga que trabajar, pero conocer que es por segundo año consecutivo en nuestro país, después de una larga data de poder buscar este feriado y en especial esta fecha de conmemoración de los pueblos indígenas en nuestro calendario chileno, el día 21 de junio se haga presente y se marque color rojo siendo feriado. Y estamos hablando desde 8.000 kilómetros de diferencia, más de 11 horas de distancia, con Mario Isidro Moreno, nuestro gran escritor e investigador, y que hoy en día lo sitúa en México, y le voy a preguntar en el transcurso de este último bloque el por qué está en México. Sé que ahí al lado está con uno de sus libros, sé que está con la doctora Gloria y que bueno, ahí nos va a ir contando un poco del por qué hoy en día no se encuentra en estas frías tierras donde el frío se hace presente en este gran solsticio. Pero, don Mario, antes de proceder a que nos cuente de su viaje, hablemos de algunas tradiciones, tradiciones que a lo mejor se han olvidado, no conocemos, de estos 4 pueblos originarios. Lamentablemente este 2021, hoy en día ya uno se olvida un poco entre el 2021 y 2022, de la pérdida, por ejemplo, de Cristina Calderón, de la querida abuela, que lamentablemente cada vez va quedando menos descendencia de los pueblos originarios de este extremo sur de Chile, de algunas cosas que a lo mejor no conocemos, no sabemos e incluso cuando se hablan de estos mitos, de estas leyendas que hacen posible ser parte del souvenir de la historia, donde los turistas que vienen de otra parte del mundo conocen en algunas ocasiones, hay que hacerlo, y con mucho respeto lo digo, mejor nuestra historia que nosotros mismos, y me incluyo. Efectivamente, Paula, mira, tú diste en el clavo porque da la sensación de que el afuerino quiere conocer más de lo que significa nuestra historia, nuestra región.
y que nosotros no hemos aprendido cosas interesantísimas respecto de la cultura de estos pueblos. Tuvo que ser, por ejemplo, un ballet de Santiago el primero que presenta una ceremonia del Jaim de los pueblos de la isla de Tierra del Fuego, cuando lo podríamos haber hecho nosotros. Yo el año pasado hice un trabajo con una agrupación santiaguina respecto de otra ceremonia de los tehuelches, una ceremonia muy hermosa, que es la Casa Bonita, que se produce cuando las niñas de algún grupo indígena tienen su primera menstruación. Paran ellos de su caminar, de su transitar, y hacen una fiesta que es el Cañi, donde la ponen a ella en un toldo especial. Ese toldo se llama la Casa Bonita, y danzan en su honor, cantan en su honor. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros en Magallanes no recojamos esas cosas tan interesantes de la cultura de estos 4 pueblos para poder mostrarle al resto del mundo? Somos nosotros los que tenemos una época muy especial en la cultura. Está, por ejemplo, se recuerda mucho al abuelo Felipe Álvarez, de los Yaganes, y también a las abuelas Úrsula y Cristina Calderón. A Úrsula, no sé si se le dejó un poquito de lado, siendo la hermana mayor de Cristina. Bueno, Cristina duró muchos años más, pero también Úrsula fue muy importante. Yo recuerdo el hecho de que fue en una oportunidad a Punta Arenas, e hicimos una gira por muchos colegios para que ella enseñara su lengua, y muchos niños que hablaron con ella quedaron con una palabra que es tan maravillosa: alayala, esa palabra que significa adiós, hasta siempre, en el idioma yagán, y que de alguna manera un antiguo alcalde de la comuna de Navarino, o sea, de la capital de la isla Navarino, decía: vamos a poner un gran letrero que diga Alayala, para que los turistas que vengan sepan de que esta es una gran despedida nuestra, un decir hasta siempre, vuelvan a visitarnos. Ella enseñó a los niños a contar en su idioma, le enseñó palabras. Los niños le preguntaban: ¿cómo se pide pololeo, por ejemplo? Entonces ella le decía: no se pide pololeo. La verdad es que no se pide pololeo, sino que solamente de alguna forma se arma la pareja. Claro. Y eso me recuerda también el uso del trompe en la zona mapuche. El trompe o birimbao, que es un instrumento que se hace sonar en la boca, y en la boca sirve de caja de resonancia. Ese lo tocan los mapuche para enamorar a una joven. ¡Ay, qué lindo! Entonces ellos tocan, tratando de enamorar, de llamar la atención de esa niña a la cual quieren pedirle, como decimos los chilenos, pololeo. Claro. Pero cuando ella no le hace caso, ellos dicen fake metem. O sea, hasta aquí llegó lo bueno y no puedo tocar más porque no me hace caso. Entonces, como digo, esas herencias que nos dejaron Úrsula, Cristina, en el caso del abuelo Felipe Álvarez, también en los Cahuéscar estuvieron gente como los Toncos, y que incluso ahora, en este momento, está Felicia González,
que es una niña que vive en Punta Arenas, una gran dirigente cahuéscar. Está también María, que es hija de un matrimonio cahuéscar que vino a saludar al Papa cuando él concurrió a Punta Arenas. Claro. Entonces, son gente que en este momento está, y nosotros tenemos que hacerle caso a ellos para que nos enseñen de su cultura, que ellos de alguna manera están interesados en rescatar. En rescatar lengua, en rescatar de alguna manera antecedentes, claro. Para poder realizar también algunas ceremonias. Porque don Mario, de estos cuatro pueblos hoy en día no sigue quedando la lengua de ellos, ¿o no? Seguimos hoy en día rescatando, tienen descendientes, y usted se lo pregunto porque como investigador, también como escritor, ha tenido la oportunidad de hablar, conocer, investigar. ¿Se perdieron las lenguas indígenas de Magallanes? Porque yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de escuchar, gracias a un gran orfebre, que saca el junquillo, que se lo enseñaron allá en Porvenir, en Tierra del Fuego, primero recolectar, y en su momento él hace un rescate de audios de la lengua. Y yo digo, no, esto en el colegio nunca lo escuché. Esto en el colegio a lo mejor a mí no me lo pasaron más allá de un ramo de historia y pasamos de largo. Hoy en día, dentro de lo que usted ha investigado, y quiero también ahí situar su libro, ¿nos queda todavía la lengua madre de estos pueblos originarios a través de sus descendientes o a través de algún jardín o colegio? A lo mejor, ¿y por qué se lo pregunto? Porque hoy en día Chile está atravesando un momento donde se habla de los pueblos originarios, donde se rescata y vemos flamantemente la bandera mapuche también, o la bandera de los pueblos originarios. Entonces estamos en una época donde se habla, quienes no tengan directamente, se habla de esta data, de esta deuda histórica que tenemos con los pueblos originarios. Entonces, hoy en día la palabra pueblos originarios en sí está muy fresca en el día a día, en las noticias, en la mesa, en la Constitución, en devolver, en resaltar, pero creo que la base comienza igual parte de la historia, de incorporarla en la educación desde los más pequeños. A mí a lo mejor me faltó tener mayor información, educación desde la parte de la historia. Usted mismo lo ha mostrado, usted tiene un libro que habla de lo que todo magallánico tiene que saber, y entre otras que también siempre ha dicho que bueno sería inculcar y cultivar la cultura y la historia desde la base de las regiones, desde la base de los colegios, los jardines y ahí hacia adelante. ¿Nos queda todavía alguna madre lengua? Sí, yo creo que hay algunos jardines étnicos que están justamente en ese afán de rescate, y es muy bueno donde puedan a través de estos niños recolectar palabras y a la vez irlas enseñando. Yo recuerdo haber visto un documental del norte donde un anciano Kunza rescataba la lengua con niños llevándolos a un cerro y les indicaba el nombre de cada cosa en Kunza para que ellos aprendieran que el árbol se llamaba tal cosa en el idioma Kunza, una piedra se llamaba de tal manera en el idioma Kunza. Yo creo que eso hace falta en la región y en general en el país. En mi época de estudiante, por allá por los años, yo recuerdo que nos enseñaban en el colegio incluso a contar en mapuche, en mapudungún, pero resulta que eso se perdió después. Entonces es necesario retomar esta enseñanza a través de un programa escolar, especialmente en nuestra zona ahora que estamos rescatando y viendo de que los pueblos originarios no están extinguidos como nosotros decíamos. Tú antes hablabas de la abuela Cristina, y muchos decían se murió la última Yagán,
No, bueno, ella fue la última llegar hablante quizá, Claro. pero hay descendientes de ella que también están hablando el idioma. Debemos rescatar el libro, el libro que escribió justamente un pastor anglicano, Tomás Bridges, que un diccionario Yagán inglés. Imagínate qué riquísimo ese diccionario con miles de palabras que él pudo rescatar. ¿Y por qué no lo hicimos nosotros también, rescatando lo que todavía se puede reconocer del habla de estos pueblos originarios? Es necesario, como digo, que en los programas de estudio se haga esta situación, se valorice y se determine que ahora que, como tú bien lo dices, está en boga esto de reconocer a nuestros pueblos que son quizá ancestralmente los dueños originarios de la tierra, pero que nos permitieron que en su tierra se formara este país llamado Chile, al cual ellos pertenecen también. Entonces, ellos, así como nosotros nos decimos chilenos, ellos también deberían sentirse orgullosos de tener a lo mejor dos nacionalidades, pues la nacionalidad originaria, pero también vivir en este país que se formó a lo largo desde la línea de la Concordia en el norte nuestro hasta el polo sur, que se llama Chile. Entonces, esa es una obligación y creo que es una tarea que tenemos por delante, Paola. Don Mario, ahora sí, le voy a preguntar porque lo veo que al lado está acompañado de libros. Cuéntenos, ¿qué lo llevó a México? No solamente a visitar, usted nos mencionaba algunos días que anduvo ahí visitando, pero hoy en día esta invitación que se le realiza a México, tengo entendido que el próximo 24 de junio también va a hacer muestra de su libro. Cuéntenos al respecto de este trabajo en conjunto con la doctora Gloria, cómo nace y el por qué está y cuánto tiempo se va a quedar en México. Sí, mira, la estadía, mis permanencias en México cada vez se van haciendo más largas en la medida que me adecuo a la altitud, porque la verdad es que nosotros que en Magallanes vivimos a la orilla del mar, estamos acostumbrados a ello y nos perjudica de alguna manera la altura. Ciudad de México está arriba de los 2.300 metros, Morelia, donde estoy ahora, tiene 1.900 y algo, y nos viene el famoso mal de altura, el soroche, que nos mantiene un poco mareados o nos agudiza algunos problemas de salud. Pero en la medida que nos vamos acostumbrando, se van programando nuevas tareas. Esto partió en el año 2017 con el viaje de un grupo folclórico en los Deales de Oro, acá a Morelia, donde se realizaron diversas presentaciones y yo hice una charla en la escuela normal. Acá todavía hay escuelas normales en México y sabemos también de alguna manera la importancia que tiene la educación, en la influencia chilena en la educación mexicana, porque fue Gabriela Mistral quien durante su permanencia en este país hizo un gran programa educacional para México. Ya. Entonces, a partir de esa charla que yo di en el colegio, en la Escuela Normal de Morelia, se empezó a hacer una vinculación y se organizó mediante esta amistad con la doctora en educación, Gloria González Castro, un cierto tipo de intercambio cultural. Envían ellos embajadas hacia Chile y nosotros de allá también enviamos algunos grupos culturales que vienen a Morelia y recorren algunos pueblos acá, entregando su cultura, pero también conociendo esto que tú también lo decías al principio, esta permanencia de la cultura que tienen los distintos pueblos acá en el sector del estado de Michoacán. Viven los purépecha, que son pueblos que todavía mantienen la pureza de su cultura.
y uno aprende mucho de ellos porque ellos conservan, como digo, la cultura, conservan el uso de toda la naturaleza prácticamente, un respeto único por la naturaleza, hablan su lengua, practican sus tradiciones a través de distintas fiestas, festividades, ceremonias. Acá, día a día, viven así, es su forma de vida. Es su forma de vida. Día a día hay fiestas, festividades. Entonces, ahora de repente nos dicen, oye, pero resulta que México es un tanto peligroso, ¿no? Yo creo que el mundo es peligroso, pero uno si se sabe cuidar, no hay mayores problemas. La gente tal como sucede en nuestra zona central, nuestra zona sur, la parte campesina, son muy acogedores, muy apapachadores, claro, como se le llama acá. Don Mario, la palabra apapache. En uno de sus costados tiene el libro, ¿no es cierto? Sí, este libro que sí, entonces, don Mario, que se llama... Entonces eso para mí me ha permitido permanecer más acá y ahora regreso, si Dios quiere, a Santiago primero el día 16 de agosto, de tal manera que me queda mucho todavía por presentar este libro, justamente que es el último libro que hemos hecho con la doctora Gloria González Castro, el último libro de 3, que también por acá hay otro libro de una investigación de cómo Chile y México están unidos a través de la cultura, porque tenemos cosas muy similares. A ver, este libro, don Mario, hispánica, voy a comentar el título del libro, Influencia hispánica en los mitos y leyendas americanas. ¿Cuáles son los que lleva al interior de estas 400? ¿Cuántas páginas tiene el libro? Este libro en sus 140 o 150 páginas está por abecedario los países americanos con sus escudos y el retrato de sus pueblos originarios, porque ellos fueron los primeros que recibieron estas leyendas que llevaron los españoles a América y que las adoptaron también para sí. Claro. Don Mario, ¿cómo influyó España? Sí. Y cuando hablamos de que estas 150 páginas de influencia hispánica de mitos y leyendas americanas, conjunto con Gloria González Castro y usted, ¿hay por ejemplo, hay algo de Magallanes dentro de ese libro? ¿O es en Chile en general? Supuesto. Por supuesto, fíjate tú de que esta leyenda, por ejemplo, de La Llorona, la leyenda de La Llorona que de alguna forma traen los españoles a México y acá se forman varias leyendas al respecto, nosotros la encontramos, fíjate tú, en la isla de Tierra del Fuego, La Llorona de Timauquel, también una mujer que en las noches se aparece a los transeúntes que recorren los senderos de la isla de Tierra del Fuego, llorando, qué sé yo, la pérdida de un hijo. Más o menos una leyenda similar a la que se maneja acá en el Estado de México. Y así, la leyenda que llevan, por ejemplo, los españoles buscando El Dorado, buscando esta ciudad, la ciudad de los Césares, que dicen que estaba en la Patagonia. Ahí el obispo de Plasencia, que es naufraga en la boca oriental del estrecho de Magallanes, que de alguna manera después se penetra. Él fue el que formó esta ciudad de los Césares, cuyas calles estaban pavimentadas de oro y plata, y eso es lo que buscaban también los españoles. Entonces la Patagonia también está involucrada en esto de la influencia entonces hispánica en los mitos y leyendas americanas. Tenemos varios lugares donde está programada la presentación de este libro, y ya está justamente una invitación cursada y hay mucha gente que está esperando esta actividad que esperamos que sea muy
muy bien realizada para poderle mandar a algunos antecedentes para Punta Arenas. Qué bueno, don Mario, estaríamos acá a la espera y al tanto. Sabemos que usted igual es una persona que rescata parte de la historia como investigador y escritor. Nuestras raíces, pues nuestra historia. Hoy en día hablamos de lo que eran los pueblos originarios, de estos 4 pueblos en general. Sabemos que son parte de la historia, parte del souvenir, parte de las leyendas, de los mitos que existen en Magallanes. Claramente hay familia con dirección directa a estos 4 pueblos, son descendientes y de historias que hemos tenido, pero también es bueno rescatar, saber el por qué hoy en día se habla de esta deuda pendiente que tiene Chile con sus pueblos originarios y seguramente Magallanes también así lo tiene, pero también hablar un poquito de la historia de cómo nace, quiénes fueron, cuáles fueron sus leyendas, cuáles fueron sus mitos, sus tradiciones, que algunas de ellas, como usted lo mencionaba, como las boleadoras, que quedaron parte también de esta herramienta muy práctica para las personas que trabajan en el mundo del campo. Y eso, rescatar en el fondo, porque son parte de los cimientos, de las raíces, de los pilares, de cómo se crearon y se hicieron hoy en día las regiones y se dividió nuestro hermoso Chile a lo largo. Y bueno, acá en el extremo sur de Chile, que era bastante difícil, y uno piensa cuando recorre esta hermosa Patagonia, lo extremo que fue para estos pueblos originarios sobrevivir en aquellas tierras. Sí. Y yo creo, Paola, que debemos reiterar que nuestros pueblos no están extintos. Nuestros pueblos, mientras, tal como nos dijo algún niño alguna vez, mientras por nuestro cuerpo corra sangre de nuestros antepasados, nuestra raza no ha muerto. Nosotros siempre hablábamos de la extinción de los Selknam y sabemos en este momento de la lucha que se está siguiendo para que el Congreso Nacional reconozca como pueblo vivo al pueblo Selknam. Ya sabemos de que en la parte argentina el gobierno reconoció a este pueblo, a esta gente que tiene tantas familias habitando especialmente en el sector de Tolwyn, donde les devolvieron algunas tierras y donde todavía también ellos rescatan sus ceremonias. Y lo mismo en Chile, estas familias que están luchando para ser reconocidas como pueblo vivo. Y los pueblos que continúan, sabemos de que el pueblo Cahuéscar, que vive en la zona de los canales, está dispersa también mucha gente en Puerto Natales, en Punta Arenas viven muchos Cahuéscar descendientes y no están muertos. No están muertos los familiares de Cristina, de Úrsula, que viven en Navarino, los tehuelches, los tehuelches lamentablemente con la muerte del cacique Mulato y su familia se dispersaron hacia la parte argentina y tenemos ahí al interior de la provincia de Santa Cruz, tenemos un último reducto, podríamos decir, de los tehuelches, y en la zona frente a Chile Chico, también el pueblo de los antiguos, donde se compara de alguna manera con los cementerios de elefantes que había en África. Cuando los elefantes se sentían morir, se iban a un lugar determinado a morir. Bueno, en este pueblo de los antiguos, frente a Chile Chico, era ese lugar donde un microclima permitían que los ancianos tehuelches fueran a ese lugar para morir en paz con un clima beneficioso, y dejaron ahí rastros tan interesantes como la cueva del río Pinturas, por ejemplo. Entonces, esto nosotros, insisto, los pueblos originarios no han muerto. Los pueblos originarios subsisten a través de sus descendientes. Y eso es lo que tenemos nosotros que decir. Le agradecemos el día de hoy el contacto con la distancia. Y ahí vamos a conocer más detalles al respecto de influencias hispánicas en los mitos y leyendas americanas por Gloria González Castro y Mario Isidro Moreno, que hoy en día lo mantiene en México a estas más de 11 horas de diferencia de estas australes tierras. Que esté muy bien, don Mario. Un gran abrazo. Cuídese. Perfecto, Paola. Muchas gracias. Muy buenas noches. A toda la gente, muchos recuerdos y el agradecimiento también para Fanny Fernández González, que fue mi secretaria para ayudarme a manejar esta situación.
A eso. Así que un abrazo, Paola, Ya. a ti un abrazo para la gente del canal. Y a disfrutar a México lindo, que esté muy bien. Bueno, otra de las cosas que hemos visto también en el transcurso de los años y del tiempo son las facilitadoras del programa PESPI, ¿sí? Que son parte de los pueblos originarios, que ellos son descendientes y que llevan prácticamente la Pachamama a productos 100% naturales. Seguramente usted en algún momento ha estado vinculada con algún remedio natural. Bueno, esto habla de la riqueza de los pueblos originarios cuando hablaban que los productos naturales, las tierras, las hierbas, eran parte de la recuperación, de cómo crear medicamentos de forma 100% natural. Estas facilitadoras que están en los diferentes CEFAN a lo largo de nuestro país, del programa PESPI, las saludamos porque la verdad que más de alguna vez, seguramente usted el eucalipto o en otras hierbitas que también ellos la han facilitado, que hacen un buen complemento con la medicina tradicional, ha sido muy satisfactoria para su recuperación. El día de hoy, un 21 de junio, en nuestro calendario en Chile por segunda vez consecutivo, se conmemora a los pueblos originarios en nuestro país. Y en Magallanes claramente tenemos descendencias de 4 pueblos originarios que hablan de la historia de nuestra región de Magallanes. Que tenga un excelente descanso, que tenga un excelente día miércoles, comienzo mañana. Y así es, nos volvemos a encontrar el próximo martes en su programa Retruco con temas de contingencia y de interés. Que esté muy bien. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Nobelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presentó Retruco.